Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas, en donde en cada episodio platicaremos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy su host Miguel Zárate y me encuentro una vez más acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos, viejo? Aquí andamos, cabrón, disfrutando de la poderosísima señal 5G patrocinada por el grandísimo Bill Gates. A huevo. ¿Qué pedo? Güey, por cierto, antes de que te la avientes, ¿qué pedo, güey? Por lo visto fui el único imbécil entre mis conocidos que estuvo un ratote en ese pinche éxodo rosaritense haciendo fila para que me vacunaran, güey. Al parecer sí, cabrón, porque al parecer ya hay puntos de vacunación por todos lados y realmente nadie tardó más allá que 1 hora y cacho, pero después tú sí te la sacaste del parque, viejo. Ni pedo, eso me pasa por andar siguiendo instrucciones de ir a Rosarito. Sin duda. Pues se logró, no morimos durante la semana del estreno del piloto del podcast y hoy estamos aquí con el episodio 2, lo cual quiere decir que más allá de cómo haya salido el primero, estamos comprometidos o algo así. Pues mira, comprometidos y endeudados, porque tengo que informarles que, a diferencia del episodio pasado, el cual aún no edito, por cierto, pero no le digan al Miguel, ya estamos en igualdad de condiciones. Aquí nuestro amigo Zárate se patrocinó ni más ni menos que un nuevo micrófono, y como podrán imaginar, eso lo vuelve en el primer y posiblemente único patrocinador del podcast. Hasta el momento. Y ese episodio 2 está patrocinado también por la sobriedad, porque no podemos pistear después de no sé cuántos días de habernos vacunado. Pero bueno, antes de indagar como tal, güey, de aquellas obras de las que platicaremos este día, creo que sería muy oportuno que dejáramos claro que este no es un show de novedades de cartelera o de las decenas de series que mes con mes salen en los servicios de streaming, ni de cubrir cuotas de cualquier tipo. Para dormir después hablamos de lo que nos gusta, y no solo lo que nos gusta, sino lo que literalmente, güey, nos privó del sueño alguna vez y nos hizo ir a la escuela, al trabajo o a la fiesta de la familia y la novia con cara de muertazo. O sea, películas, libros, alguna serie por ahí, no sé, incluso quizá metamos algún álbum de música ya acá en un pedo bien entrado, pero cosas de los que realmente creemos que vale la pena hablar y recomendar. Mira, güey, sí y no. Sí, porque evidentemente vamos a hablar de los libros, películas y series que se nos dé la gana. Chance y hasta de música terminamos hablando también, como ya comentaste. Pero eso es terreno más tuyo que mío. También es cierto que en algún momento vamos a terminar hablando del estreno o los estrenos del mes. Aunque eso sí, no vamos a hablar de los estrenos por compromiso. Al menos pues que nos manden un billetito, ¿no? Sino porque realmente nos atrapó la película o la serie, o en su defecto, para tirar hate como Satanás manda. Estoy totalmente de acuerdo. Y sabemos que en el inmenso mar de podcasts de la actualidad, justamente como mencionas, hablar de algo primero que todos los demás es una forma de ganar algún tipo de relevancia, y sabemos que no apelar directamente a eso es hasta cierto punto meterte un autobalazo, pero también creemos que si queremos que este pequeño proyecto dure para nosotros, debemos apelar a aquello que nos apasiona, aunque eso signifique hablarle a un nicho bastante reducido. Mira, güey, más vale que esta madre vaya para largo, de perdida lo suficiente para que los micrófonos se desgasten tantito, ya que con eso podemos retirarnos a gusto. Perfecto. Pues después de este preámbulo comenzamos con el primer libro, o primeros libros debería decir, de los que platicaremos esta semana. En el piloto comenzamos hablando acerca de una escritora mexicana, Fernanda Melchor, y de cómo su literatura permea con tanta fuerza entre sus lectores mexas y por supuesto en Latinoamérica. Por lo anterior, nos pareció una buena idea seguir hasta cierto punto dentro de esa línea y seguir con otra escritora latinoamericana. Esta vez, desde tierras argentinas, desde la Patagonia, che, nos referimos a Mariana Enríquez. Claro que sí, güey. Pues como mencionas, en esta ocasión nos iremos hasta Argentina, boludo. Lugar en donde podemos encontrar abogados reconvertidos en gauchos insufribles y escritoras tan cabronas, como ya mencionaste, Mariana Enríquez, que desde mi punto de vista, su libro de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego, junto con Temporada de huracanes de Fernanda Melchor y 7 casas vacías de Samantha Schweblin, fueron de lo mejor que leí en el tan caótico año pasado, güey. Y, coincidentemente, 2 de los 3 libros que acabo de mencionar son de cuentos cortos, pero bueno, creo que ya me engrané tantito con esto. ¿Quién es Mariana Enríquez? Pues es una escritora y periodista bonaerense que nació en el 73. Ha escrito novelas, relatos de viajes y colecciones de cuentos. Como ya mencioné, Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. De hecho, no sé si te acuerdas también, güey, que en el 2019 ella fue quien ganó el premio RAL de novela por Nuestra parte de noche. Así un es. pinche tabique de 667 páginas
que aún tenemos pendiente de leer y que si mal no recuerdo fue un pedote para que lo pudiéramos conseguir en su momento, ¿verdad? Simón, no estaba en ningún pinche lado, güey. Y es curioso la forma en la que se conectan estos dos primeros episodios, primero porque ya mencionamos a Enríquez, recomendando Paradise de Melchor, y porque las dos fueron nominadas al Premio Booker Internacional recientemente. Mariana Enríquez, por el libro de cuentos del que no sé qué opines, pero me gustaría que platicáramos primero de los peligros de fumar en la cama. Este libro fue publicado en 2019 en el idioma español y reeditado en inglés recientemente, lo que generó esta nominación que acabamos de mencionar, que es el Premio Internacional o el Premio a las Traducciones de más prestigio en el mundo, que, spoiler alert, no ganó lamentablemente. Pero me encanta que Enríquez menciona que, a pesar de que en su momento se sintió bastante orgullosa de esta nominación, el momento en el que se dio, digo, volvemos una vez más a la pandemia, ¿no? Pero venimos saliendo tal cual de ahí. Todo eso le generaba una especie de sentimiento encontrado y creo que hasta cierto punto deja ver en sí más allá de su autora, así como de los libros que ella misma se encarga de escribir. Eso sí, güey. Bueno, en mi caso, el que yo tengo es el otro libro de cuentos, que es el de las cosas que perdimos en el fuego, y que es un libro relativamente corto, son nada más 197 páginas para aproximadamente 12 cuentos. Estamos hablando de que 20, 15 páginas aprox. Muy buenos casi todos. Sí hay uno o dos que los terminé nada más porque ya de plano me estaba aburriendo, pero ya estaba más próximo a terminarlos. Dentro de los que me gustaron, hay uno que se llama Bajo el agua negra. Prácticamente es un cuento detectivesco como nos encantan a los dos, güey, en el cual una fiscal se encuentra investigando a unos policías corruptos a los cuales se les acusa de ahogar a unos morros en un pinche riachuelo. Uf, no mames, música para mis oídos, cabrón. Deja tú, es un riachuelo que podría ser el de playas, negro, lleno de aceite, mugroso, güey. De hecho, uno de los policías al que está investigando la fiscal dice esto: a esta altura, el riachuelo no tiene casi corriente, está quieto y muerto, con su aceite y sus restos de plástico y químicos pesados, el gran tacho de basura de la ciudad. Pero hay una frase que dice el policía también más adelante que creo que resume muy bien el ambiente de este cuento y creo que también de lo que es la línea de narrativa de Mariana Enríquez. Y dice: ojalá toda esta villa se prenda fuego, os ahoguen todos. Ustedes no tienen ni idea de lo que pasa ahí dentro, ni idea tienen. Y mira, lo único que te puedo decir es que ese cuento tiene un ambiente entre The Wicker Man, la original, la del 73, curiosamente año en el que nació también Enríquez, y algún cuento Lovecraftiano en el que haya hecho acto de presencia ahí nuestro gran amigo Cthulhu. Y como te mencionaba, una mezcla con una playa de Tijuana llena de basura y de chingadera, de la cual pues no me sorprendería que en algún momento llegara a salir Godzilla de ahí, cabrón. Tal cual. Sí, curiosamente me llama la atención cómo hasta cierto punto convergen esos temas en común de los escritores y escritoras latinoamericanos. Pareciera que a final de cuentas estamos unidos por una masa de tierra en donde la realidad no dista mucho, a pesar de que nos separen miles de kilómetros, ¿no? de distancia. Me encanta que cuando los dos terminamos de leer estos libros de cuentos, llegamos a un lugar en común, un lugar particular en donde pareciese que ambos parecen moverse entre los límites de la realidad, como un elemento que, cual espectro acechando desde la esquina de un cuarto, cada vez fuera invadiendo las vidas de los personajes hasta convertirse en una especie de peso o momento donde dichas diferencias entre el mundo real, el mundo urbano y el horror fantástico, gótico o folclórico se vuelven muy difíciles de distinguir. Y me gustaría resaltar que Mariana Enríquez en un quote que tiene dice: me interesa mucho la política en general y me parece que escribir terror desde América Latina implica incorporar nuestros miedos, que en general son miedos sociales. No es una originalidad. Y luego aquí menciona algo que aquí a lo mejor te causa ruido, pero yo sé que ya sabes. Dice que me gusta mucho Stephen King, dijo sobre el maestro estadounidense. En particular menciona Carrie, ¿no? Como una de las obras que más la ha influenciado. Y creo que sí encontramos un poco, digo, para alguien que ha leído un poco más la obra de Stephen King, ciertos atisbos de la literatura del gigante de Estados Unidos, pero creo que Mariana Enríquez sabe aterrizarlo un poquito más y nos sabe mucho más, nos evoca ese sabor y esos olores de Latinoamérica, y yo creo que por algo sentimos muy propias esas lecturas, ¿no? Es que creo que al igual que Melchor con temporada de huracanes, si bien nosotros no vivimos en Veracruz, hay lugares aquí en Tijuana que no son idénticos, pero que uno puede decir: no mames, güey, la descripción de La Matosa como que me recuerda por allá donde el pinche viento se regresa al final de Tijuana, güey. En el caso de Enríquez con las descripciones de Buenos Aires o de las provincias aledañas, creo que también encontramos descripciones que
pues es Latinoamérica, compartimos muchas cosas. El clima también en ciertos aspectos. Tal vez las costumbres serán un poco diferentes, pero a fin de cuentas es nuestra gente, somos latinoamericanos. Y efectivamente, viene de cuestiones políticas, parte de las narrativas. Y parte de los miedos que mencionan o de las cosas tenebrosas son cosas muy características de Latinoamérica también. De hecho, creo yo que cualquier narrativa que sea latinoamericana, sea el tipo de narrativa que sea, de una u otra forma va a llevar implícito el terror. El terror de vivir en una sociedad que está hecha mierda, güey. Totalmente. O como lo quisieran decir los catedráticos, los países en vías de desarrollo, ¿no? Enríquez es una experta en interesarte en el porvenir, ya sea del cuento o en la novela en la que nos encontremos. Es capaz de en una o dos líneas decirte que algo terrible se viene, ¿no? Creo que tiene una maestría componiendo enunciados, su economía narrativa es fabulosa y curiosamente el libro de los peligros de fumar en la cama también se compone de 12 cuentos y también tiene una estructura o también tiene prácticamente 200 páginas, tiene un poco menos y estaría chingón que habláramos un poquito de las historias o de los cuentos que más nos gustaron. Hace ratito, antes de empezar a grabar, estábamos hablando de cómo una en particular te recordaba mucho al cine de Guillermo del Toro hasta cierto punto. Y hay una que a mí también, güey, me lo recuerda mucho. Es justamente la historia con la que abre el libro, que se llama El desentierro de la Angelita, güey. A mí esos títulos, güey, desde que los leo digo, no mames, qué pedo, güey, ¿qué va a pasar? Y también porque estábamos hablando, güey, cabrón, de esto yo creo que ni mandado a hacer, güey. Nos estabas diciendo, güey, que en tu patio, güey, tienes un pet cemetery ahí, güey, y en este caso no es como tal un cementerio de animales, pero hablaba de cómo en un tiempo pasado, en la casa donde vivía la familia de nuestras protagonistas, se enterró el pequeño cuerpo de una de las hermanas más pequeñas de su abuelita, güey, de su bisabuela, si no mal recuerdo, y de cómo al no haber sido exhumados esos cuerpos, años después, güey, el pequeño cuerpo en descomposición, casi esquelético, de Angelita, que sí le llamaban a un bebé que falleció a los meses de haber nacido, le empezó a perseguir. No era un espíritu malvado, parecía más bien una especie de historia sobrenatural con tintes de familia, güey, con tintes de lazos de amor, lazos filiales, buscando el descanso eterno, ¿no? Y me gustaría que me platicaras un poco acerca de la historia que mencionabas, porque estos temas justamente que no rayan principalmente en el horror, pero que sí evocan una sensación de intranquilidad y de miedo, cómo se mueven entre sí. De hecho, el cuento que te mencionaba ahorita, que se llama Bajo el agua negra, te digo, comienza muy detectivesco, güey. Y sé que son cosas que nos gusta porque nos gusta el noir a los dos. Y creo que tu insistencia en cuanto a a escritor chileno nos terminó uniendo un poco más con la poderosísima Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Noche Espíritu, como aquel individuo que me atendió en cierta librería que me preguntó que si Gómez Bolaño y le dije, no, el otro Bolaño. No mames, señor, no mames. Entonces, te cuento, nos empieza narrando la historia de una fiscal que está investigando policías corruptos. No podía saberse en Latinoamérica que hubiera policías corruptos, ¿verdad? Entonces, no podía saberse. Está investigando a unos policías de los cuales hay grabaciones en audio, como este podcast, de que ellos fueron los responsables de ahogar a 2 morros que venían saliendo de un boliche, un antro, o el equivalente, pues, de lo que dirían los argentinos, en este riachuelo que te digo. Pero da la casualidad de que a las laderas del riachuelo hay una tipo favela. Lo describe como una favela. Es un lugar donde hay cuenta el Pípila, más o menos. Aquí, así, güey. O Cañada Verde, más o menos. Que son casas, bueno, ahí están un poco más estructuradas, pero acá narra que son casas y casas de láminas de construcción cayéndose. Es un laberinto ahí. El punto es que la fiscal, por una u otra cosa, termina investigando unas desapariciones en este lugar. Y cuando llega, se topa, como te mencioné, un asunto muy de Wickerman. Es la misma estructura de una u otra forma, pero en favelas, en vez de una isla muy chingona, con cosas paganas. Entonces nos encontramos también me recordó un poco a Resident Evil 5. Ese ambiente, así como así se siente cuando lo estás leyendo, así que estás sudado, güey, pinche calorón. Calorón, solazo, güey. Sí, que está topa la chingada del lugar, así. Entonces se empieza a meter, empieza a ver que no hay gente, güey. Ella tiene contactos, digamos, en este lugar, pero no los encuentra.
Luego encuentra una iglesia, un tipo de iglesia o lugar de santería que le da una vibra muy pesada, güey, muy sobrenatural. Se quiere alejar de ahí asustada y empieza a escuchar unos tambores que la van siguiendo, así como una persecución o como si fuera esos eventos de la Virgen de Guadalupe que van todos los creyentes con sus pinches tambores y las banderas. Hay cuenta eso, pero haciéndole culto a algo pagano. Hasta que de la nada, spoiler, perdón, pues llega como a lo que es el río como tal y ve que debajo de la mugre, del aceite, güey, del plástico que está flotando, de los pinches cerotes ahí nadando, güey, siendo libres, se ve algo gigantesco debajo del río. Así gigante, una sombra, güey. Puede ser Godzilla o puede ser Cthulhu, güey. Eso queda abierto. Entonces, No mames. pues, se me hizo Un muy... submarino ruso, güey. Ándale, güey. Se me hizo muy chingón porque tú sabes que me mama Lovecraft. Me gusta el terror cósmico. Tú ya le encontraste la parte del maestro Stephen King, que spoiler, ahí me caga. Pero, no sé, güey. También algo chingón es que uno de los cuentos, de hecho, sí, uno de los últimos cuentos es como la semilla de lo que sería posteriormente nuestra parte de noche, güey. Y Órale. ahorita que mencionabas también lo de Hellboy, precisamente hablando de... Aprovechando que pues ya se mencionó la novela de nuestra parte de noche, que antes de que yo dejara esa lectura en el limbo alcancé a leer entre 200 y 300 páginas. Y que en más de una ocasión ciertas descripciones de Juan, que es el personaje principal al Sí, que seguimos, claro. en ciertas situaciones que él se ve involucradas me recordaban muy cabrón al príncipe Nuada, que es este elfo güero mamado que sale en Hellboy 2, el de Golden Army. ¿Por qué? Porque nos lo describen como un ser majestuoso, alto, blanco, cabello largo, y hay cuestiones ahí de magia. Y eso es algo que me gusta mucho de lo que estábamos leyendo de nuestra parte de noche hasta donde lo dejé, que te narra situaciones muy básicas, muy cotidianas, pero te deja con esa sensación como de miedo, como de incomodidad, cosas que yo estaba leyendo a las 9, 10 de la noche, una hora normal, la puerta abierta, la luz prendida, todo a gusto, o sea, no había nada fuera de lo normal, pero aún así me daba miedo, güey, voltear a ver la puerta, Simón. porque sentía que iba a haber una chingadera ahí, viéndome entre las puertas o en el hueco de la escalera, y era como que, ay, cabrón, espérate tantito. Entonces, eso es lo chingón de Mariana Enríquez, creo yo, güey. Nos narra cosas con tanta cotidianidad, pero que da miedo. También en las cosas que perdimos en el juego hay un cuento de una niña que de la nada está en clases y se empieza a arrancar la chingada las uñas de los dedos, güey. Y que en otra ocasión se empieza a cortar los cachetes con una navaja, güey, con una Gillette. Y es como, ahora cabrón, espérame. O sea, ¿en qué momento pasamos a los terrenos de Cronenberg también? Totalmente. Sí, y ahorita justamente que estamos platicando acerca de los cuentos que comprenden cada uno de los libros, hay varios en particular que me llegaron mucho porque son varios de los miedos, más allá de esos miedos sociales, miedos por la violencia. Hay otro tipo de miedos que va más de la mano de la violencia que puede ejercer individuos fuera de grandes organizaciones, ya sea el narcotráfico, el poder como tal. Y justamente una de las historias que más resonaron conmigo es aquella que se llama El Carrito, en la cual narra la prácticamente maldición que le cae una calle a manos de una persona en situación de calle que va empujando un carrito, como dice el nombre del título. Esta persona se encontraba en un estado deplorable, sucio. Menciona el libro que estaba cagado encima. Y llega un punto, güey, el cabrón se caga así en la vía pública y uno de los, digamos, vagos de ahí de la calle, que hasta cierto punto a todos los vecinos les caga, pero en ese momento corre al otro güey que viene llegando y no le deja llevarse el carrito, güey. El carrito donde, siendo redundantes, un olor atronador que nadie podía escapar de él aunque estuvieran a casas de distancia. Entonces pasan los días y empiezan a pasar cosas misteriosas. ¿Cómo qué cosas? La gente empieza a perder el trabajo, empiezan a haber muertes entre los vecinos, todos empiezan a... Cualquier oportunidad que tenían, ya sea si fueran de, digamos, de mediana, alta clase, sea eso lo que quiera, lo que sea, todos empiezan a la chingada, güey. Excepto para la familia protagonista de esta historia. ¿Por qué? Porque la madre de familia de quienes hasta cierto punto se opusieron a que estuvieran golpeando al pobre señor en situación de calle, trataron de ver por él, ¿no? De decirle, ya déjenlo en paz, dejen que se vaya. Entonces, en la historia se menciona que el señor les avienta una mirada y dice algo
con los labios, susurra algo, ¿no? Pero llega un momento, güey, en donde hablamos de una especie de home invasion, porque ellos son los únicos que no les está pasando nada, todos están muriendo, están empezando a sospechar de ellos, güey. Llega un punto en el que se empiezan a comer entre los vecinos, güey, y entonces te dejan un cliffhanger bien chingón, güey. Neta, es uno de mis miedos, para empezar. Yo creo que es uno de los miedos que tengo desde muy chico, que el que se metan a tu casa, güey. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, güey, o sea, como el pinche libro, como de la película de Los Extraños, güey. De hecho, ahorita que mencionas que se empiezan a comer entre ellos, me recordó muy cabrón a un cuento de Virgilio Piñera. No sé si te acuerdas de acá de Simón. Better Than Food, que menciona el libro de La carne de René. Uh-huh. Bueno, pues precisamente hay un libro Shout out a Better Than Food Reviews. Ese mero. Hay un libro de Virgilio Piñera que se editó por la editorial Lectorum. Editorial, pues mira, es mejor ahí que en ningún lugar. El libro se llama Los Cuentos Fríos. Y hay un cuento precisamente donde en un pueblo muy pobre de Cuba, como todos en su momento, en los 70s, 80s, de la nada, pues eran un pueblo agrícola, tenían para comer y todo el rollo, pero de la nada no hay carne, güey. O sea, no hay carne. Uf. ¿Y qué crees que deciden hacer? ¿Se hacen vegetarianos, güey? Sí, güey, se meten a hacer CrossFit, güey, empiezan con sus cruelty free, güey, y todo ese pedo. Bueno, por ahí va. Se hacen vegetarianos porque deja de haber carne, güey. Pero no porque ya no haya carne de animales, sino porque se empiezan a comer a ellos mismos. Se empiezan a cortar piezas del muslo, güey, de los brazos, se empiezan a intercambiar entre ellos, empiezan a hacer fiestas entre ellos para comerse, y de la nada ya no queda nadie, güey. Y creo que ahorita precisamente que estabas narrando eso el individuo en situación de calle que va con su carrito y que empiezan a morir todos, me recuerda como si fuera como la peste, güey. Llegó barriendo. Tal cual, güey. Y curiosamente, también, ¿quién es? La mujer que trató de ayudarlo es una doctora, güey. No podía no ayudarlo. Totalmente, güey. De hecho, también evocando comentarios de hace unos minutos, ya es que mencioné a Samantha Schweblin, mencionamos otra vez a Melchor, y ahorita que estamos con Enríquez, hay otra escritora que es mexicana, que me gustó mucho, nada más tengo un libro de cuentos. Curiosamente, todas esas escritoras tienen puros cuentos y ya luego tienen posteriores una o dos novelas. Eso se me hace muy chingón. Que estamos hablando de Guadalupe Nettel, con un libro que se llama Pétalos y otras historias incómodas. Y vaya que le hace honor al título, porque hay un cuento en este libro en el cual narra la historia de un cabrón que se enamora de una persona que no conoce, de una mujer. Y chíngate esta, güey. Chíngate esta. ¿Cómo la identifica? Es que se mete a baños de restaurantes, a baños de mujeres, y empieza a oler las tazas, güey, en búsqueda de ciertas manchas características como de la espumita de la orina, güey, manchas de sangrado de la menstruación, todo ese tipo de chingaderas, y la reconoce, güey, o sea, la reconoce hasta que la encuentra en su momento, y no recuerdo muy bien si se decepciona o pierde el interés porque ya le pone cara a la persona, pero son historias que creo que yo, ahorita con la descripción que te di, comparten cuentos medio raritos, güey. Simón, y justamente ahorita que acabas de mencionar es a otro cuento acerca de caníbales que se acaban entre ellos. Hay un cuento fascinante, güey, que se llama Carne, tal cual, güey. Carne, y fíjate, hasta cierto punto tiene algo que ver con... Nos enlazamos al episodio pasado, en donde hablábamos del culto a la personalidad hasta cierto modo con el cine de Brandon Cronenberg, porque Carne es la historia de dos hermanas o dos amigas, si no mal recuerdo, que son fans de un artista nuevo, un artista de culto en el que los medios y los críticos aman y odian por igual, y que un día, sin más, en el tope de su fama, se suicida aparentemente en un cuarto de hotel. ¿Qué pasa? Pues que uno esperaría que el culto a la personalidad, con base en las letras de dicho artista, mencionan los periódicos que esperaban que hubiera una especie de suicidios masivos, pero no se queda ahí. Una vez más, spoiler alert, nuestros personajes principales exhuman el cuerpo antes de que estuviera propiamente enterrado y se lo comen completo. Uno pensaría que eso terminaría en una especie de... no sé, que la demás fanaticada pensara que estaban locas, güey, pero al contrario, el culto a la personalidad de este artista es tan grande que ahora las ven con envidia porque creen que ellas están más cerca que todas las demás. Algo así como el pedo de antiviral, güey, con las pinches enfermedades, cabrón. O Ozzy Osbourne tragándose un murciélago, güey. Bueno, que por lo menos creo que él tiene una excusa. Según recuerdo, él mencionaba que
creía que era un pinche Un murciélago falso, güey, o Sí, muerto. Y madres, güey, le pega la mordida y pues vacunas antirrábicas y todo el rollo. ¿Sabes qué me quedé pensando muy cabrón ahorita también, güey? Haciendo el recuento de, bueno, que se sacó una colación ahorita. Escritoras latinoamericanas. Curiosamente, Enríquez, Argentina. Schweblin, Argentina. La respiración cavernaria está cabroncísima. Es un cuento, güey. Ujú. De su libro Siete Casas Vacías, que está editado en Página de Espuma. Una editorial muy chingona, que ahí me mama por una sola razón. Se encarga de publicar puros libros de cuentos. Manden libros. Deberían de. Puros libros de cuentos. Y tenemos dos argentinas, Schweblin y Enríquez. Tenemos dos mexicanas, Melchor y Nettel, o Nettel, como se quiera Nettel. pronunciar. Y estamos viendo que son escritoras relativamente jóvenes que Sí. tienen varios libros de cuentos publicados y que apenas están entrando a la novela, ya sea porque tienen su primera o segunda novela publicada o incluso van por la tercera. En el caso de Enríquez, creo que Nuestra parte de noche es la primera novela como tal. Y todas comparten esa fascinación por lo extraño, güey, por lo crudo, por lo cruel, por lo plasmar la realidad de su entorno tan cabrón, que creo que precisamente es lo que hace que de forma internacional sean tan premiadas, tanto de forma nacional como internacional, y aparte en los certámenes que digamos, o bueno, en los concursos ya gringos o los de prestigio como tal. Sí, ingleses. Ingleses. Y se me hace muy chingón que ahora sí que el futuro es femenino, güey. Son las que están pisando duro y están partiendo colas a diestra y siniestra, güey. Totalmente. Y me encanta que justamente hemos caído a hablar de escritoras sin tratar de llenar algún tipo de cuota de género, güey. Siempre solamente se ha venido dando y son libros que realmente nos encantan. Y si bien va a llegar un momento en el que probablemente hablemos durante varios episodios de escritores, digo, está bien recalcar que estos libros genuinamente nos encantaron y por eso los estamos recomendando y nos encantaría que los leyeran. Para hacer un rapport de mi lado, las dos historias de Los peligros de fumar en la cama van como tal desde apariciones, desde maldiciones, desde asesinatos, desde traiciones, pero creo que, además de que es un libro espectacular, creo que el tema en particular de esta colección de cuentos es hablar de las cicatrices, ya sean cicatrices que son físicas o que son internas. Los libros hablan de cicatrices que acarrean los personajes por toda su vida, incluso desde antes de que nacieran, cicatrices, por llamarlas de algún modo, familiares. Y bueno, hay otros cuentos que me encantaron más, pero digamos, para hablarlos, para comentarlos solamente por encimita, hay uno que se llama ¿Dónde estás, corazón? Que creo que ese te encantaría, güey, creo que te mamaría porque es de una morra que está obsesionada con la gente que está enferma, güey. Y eso como que hace que los busque. Creo que a cierto punto dialoga con el cuento que mencionaste hace ratito. Pero creo que ese te volaría la cabeza, está increíble. Y lo bueno es que me vas a prestar el libro. De hecho, vamos a hacer intercambio de libro de cuentos de Enríquez, güey, para complementar ahí el hueco que traemos y ya poder, ahora sí, a posteriori echarnos nuestra parte de noche. Totalmente. Y nada más para cerrar de mi lado, me encantaría decir que probablemente uno de los elementos que más disfruto de la literatura de Mariana Enríquez es que es una escritora temeraria, escribe sin miedo. El miedo, al final de cuentas, nos los manda a nosotros, pero escribe como ya no muchos. Y lo hace de una forma excelsa. La forma en la que utiliza las palabras y para calificar ciertos actos, para describir ciertos momentos, son realmente por lo que nos gusta leer, por lo que nos gusta describir, por lo que nos gusta descubrir nuevos autores y autoras que realmente no sientan miedo a lo que pueda decir la crítica más puritana, se expresan como debería de expresarse, güey. Y creo que eso es algo que le da un plus muy cabrón a la lectura de Mariana Enríquez. De hecho, creo que uno de mis sueños más recientes, a posterior de leer a Enríquez, bueno, creo que ya te lo había comentado primeramente, comparte mucho con Guillermo del Toro, güey. Es como su versión argentina y en mujer, güey. E incluso no sé si recuerdas que hubo momentos en los que traía el cabello como la novia de Frankenstein. Mismos colores, acá casi la acomodo y todo el rollo. Simón. Entonces, mi sueño más cabrón en este momento es que haya una dupla ahí, güey. Enríquez escriba, del Toro dirija. Y qué mejor que para esa dupla que una adaptación de algo de Lovecraft. Y qué mejor aún que fueran Las malditas montañas de la locura, que ya estaba para hacerse y se le cayó el changarro por culpa de Ridley Scott, según lo que nos narra del Toro, ya que su
Prometheus comparte mucho con lo que él quería hacer en las montañas de la locura, güey. Pero bueno, creo que ya toca hablar de aquellos temas que tanto apasionan a los de Monterrey, güey. Ah, cabrón, déjese venir. Y bueno, después de la sección literaria de la semana, pasamos a recordar una de las películas que, francamente, güey, más me han impactado desde la primera vez que la vi ya hace varios años y que a través de una especie de, yo diría magia, güey, se siente fresca y sigue pegando como la primera vez con cada vista. Me refiero a la película que, si bien no de forma individual catapultó la carrera en Hollywood de su director, sí fue la que selló el punto final para que Denis Villeneuve, hasta ese entonces, pues ya, se metiera como tal a las filas de los directores de Hollywood, y nos referimos a Incendies de 2010. Así que por favor, cabrón, hazme el favor de adentrarnos a esta maravilla de película. Mira, más que adentrarnos, creo que voy a narrar como un poco del background de Villeneuve y qué es lo que provocó Incendies. Ya lo mencionaste tú, pero creo que definitivamente Incendies fue aquella película que hizo que los reflectores se pusieran sobre Villeneuve. Y a partir de ese momento su carrera ha sido putazo tras putazo, güey. Nada más en 2013 se aventó Prisoners y Enemy. Toma. 2015, Sicario, que es para mí su mejor película, la más cabrona. El siguiente año, Arrival. El que le siguió, Blade Runner 2049, que nos voló la cabeza a los dos, güey. Tal cual. Y la que por el momento parece ser que va a ser la adaptación de Dune, que es aquel libro que en su momento donde se me van las cabras Jodorowsky quiso adaptar y terminó siendo traída a la vida más a huevo que por voluntad propia por David Lynch, güey. Entonces, bueno, a mí Incendies es la película que digamos, me gusta más Sicario, pero Incendies es la que me sigue persiguiendo hasta el día de hoy por el momento cuando descubrimos que efectivamente 1 más 1 sí puede ser 3 por sus puros huevotes, güey. Tal cual, justamente, sí. Así como dices, Incendies, así como es una película acerca de las búsquedas de la vida, creo que es una película que nos busca constantemente. Es una película que para poder hablar de conflictos gigantes, de conflictos armados, territoriales, religiosos, políticos, parte de otra estructura más íntima y más pequeña que es la familia, ¿no? Una familia brutalizada por la situación en la que en algún momento se encontró. Me encanta que, bueno, antes de pasar a lo que me gusta, es una película que tiene una estructura narrativa bastante interesante. Es una película que va desde el presente hacia el pasado. Los mentados flashbacks, ¿no? ¿Qué forma de manejarlos, güey? Qué forma de hilar la historia y te va dosificando, ahora sí que los putazos, güey. Te suelta uno muy levesón, va subiendo la intensidad. Creo que llega un momento donde las cosas se ponen un poco planas en cuanto a intensidad, a drama, pero es precisamente ese momento que te acabo de comentar, ese 1 más 1 igual a 3, es el momento donde tienes la calma previa y luego te la dejan caer, pero con todas las de la ley, güey. Así es. Sí, y como comentabas la semana pasada del piloto, es una película que pega cerca, como sueles decir, entre otras cosas porque el núcleo como tal de la película es la familia. Y no sé si te pase, pero por mi parte, pareciera que no conozco nada de mi familia más allá de lo básico, más allá de lo que todos cuentan. Si lo adecuáramos al lenguaje del Internet de las cosas, estaría sin pedos, güey, en la cima del iceberg, güey. Así de que los lazos de la familia, sobre todo aquellas familias que están fuera del núcleo como tal, son prácticamente, no quiero decir inexistentes, pero el saber tu historia familiar y el saber de dónde vienes y el saber qué papel hasta cierto punto fungieron aquellos que vinieron antes de ti, es un territorio que tengo muy poco conocido para mí, y es algo que cada vez que veo esta película, cada vez que regreso y cada vez que siento los madrazos, güey, emocionales que da, me gustaría indagar un poco más. Es que también creo ahí, güey, que a nadie le interesa realmente su historia familiar o de dónde viene o todo eso hasta que es realmente necesario, güey. Como en el caso de Incendies, que precisamente ¿con qué comienza, güey? Con 2 hermanos gemelos, bueno, cuates aquí en México. Sí, prácticamente un hombre y una mujer, para dejarlo más claro, que están con un notario, están recibiendo las cartas que dejó su madre que acaba de fallecer para cuando comienza la historia. Y les encomienda
algo un poco raro, ¿no? El notario les entrega 2 cartas. Les dice que una carta es para su padre y el otro es para su hermano. El problema es que no saben quién es su hermano ni quién es su padre. Y con esta cuestión del duelo que están viviendo y estar desencajados de que, oye, ¿por qué una carta para mi madre, para mi Lo padre que y otro quería para... la jefa, güey, en un principio, güey. O sea, entiérrenme viendo para abajo, güey. Qué chingados. Los traumas, güey. Precisamente, o sea, ¿por qué chingados viendo para abajo, güey? O sea, ya desde ahí estamos manejando cosas muy jodidas. Que viendo precisamente anoche una entrevista de Villeneuve en la PBS, él mencionaba, yo no sabía, hasta anoche realmente me enteré de esto, que es una adaptación de una obra, güey. Que una obra en la que el ambiente estaba tan pesado en la función en la que fue Villeneuve, que creo que le pasó ahí un Polanski con Sharon Tate, en el que Sharon Tate le regaló el libro de Rosemary's Baby y le dijo, mira, léelo, tal vez esto sería una muy buena película, y Polanski agarra y en ese mismo momento, creo que como nos pasó a todos con esta primera lectura, lo agarramos y no lo soltamos hasta que se acabó el libro. Acá ha pasado una obra, creo que a palabras de Villeneuve trató de ser lo más fiel que pudo a la obra, pero volvemos a esas cartas que llevan a los hijos a Medio Oriente, y creo que ahí es donde nace la necesidad de conocer el pasado de la madre, que se nos va narrando con flashback, con voiceovers, y vamos viendo cómo ellos empiezan a indagar en su destino con respecto a su madre, y cómo se empiezan a meter cada vez en cuestiones un poco más turbias, que empiezan a haber gentes, digamos, como de poder en algún otro momento, y cómo puede ser hasta peligroso conocer el pasado de tu familia, güey. Exactamente. Uno de los flashbacks, que son varios que realmente se quedan contigo, es cuando vemos a Lawal, que es Nahual, la madre de Jean y de Simón, cuando en el momento en que, spoiler alert, asesinan a su novio, que es una persona de otra religión, ¿no? Y en ese momento vemos en primera persona prácticamente el papel que tiene un familiar que acaba de, por llamarlo de un modo, traicionar las costumbres y los principios de tu religión y de tu familia, ¿no? Esos dogmas que, digo, parecen dogmas para alguien de Occidente, pero probablemente para ellos también una sociedad tan liberal es completamente amoral. Y cómo, fíjate que se me hace muy interesante porque vemos cómo estos asesinos tal cual, que en lo que se vuelven sus hermanos, a la voz de la mamá, güey, vámonos para la casa, cabrón. Y es una escena que puede hasta cierto punto, a mí, digo, si no estuviera tan bien hecha, güey, podría hasta darte risa porque puedes ver que la madre, güey, no es actriz y le empieza a pegar una regañiza, güey, en un tono tan extravagante e histriónico que por un momento, como te menciono, parecería risible hasta cierto punto, pero bueno, hay más escenas, güey. La escena del parto, güey. ¿Qué opinas de esa, güey? Muy cabrona. Pero quería hacer un paréntesis primeramente de 2 cuestiones. Creo que ya no podemos ir a Medio Oriente sin pensar en un estilo visual muy cabrón. Lo iba a mencionar, güey, pero dinos, Sí, dinos. o sea, ya no podemos ir a Medio Oriente a paisajes montañosos, terrosos, con pocos árboles, o secciones con muchos árboles, pero en lugares montañosos, como ya mencioné, sin pensar en lo que Abbas Kiarostami nos dejó para la humanidad, güey. Creo que principalmente Tales of Cherry tiene muchos códigos visuales, bueno, más bien Incendies tiene muchos códigos visuales de Tales of Cherry en ciertos momentos, principalmente esas tomas donde el personaje principal o el único personaje realmente está en las laderas con un árbol de fondo y el atardecer, reflexionando sobre la vida y la muerte, y como hablando de cosas amorales, el cómo este personaje que se quiere suicidar y está buscando quién entierre su cuerpo, cómo la gente se desencaja cuando dice eso, porque, digo, el suicidio es un pecado para cualquier lugar en el mundo, de forma general. No obstante, en estos lugares, por la cultura, es más que prohibidísimo, güey. Sí, ahorita que justamente que estabas mencionando Taste of Cherry fue algo que saltó a la vista como un pop-up cuando te metes a una página para ver películas piratas, güey. Porque justamente la vi hace una semana más o menos. De hecho, me la prestaste hace poquito. Y era tal cual este recurso cinematográfico para darles espacio a los personajes. Como si esa cámara no perteneciera ahí, como si fuera otra cosa, ¿no? La lejanía entre el personaje y el ente te da una sensación maravillosa y a la vez de
de mucha pesadez. Una escena que que resuena mucho conmigo es cuando regresa a su hogar, el que fue su hogar alguna vez, güey, y encuentra ruinas como tal. Y para mí también eso simboliza esos momentos en los que de alguna u otra forma, de un momento a otro te gustaría volver a otra época, güey, pero ya las cosas ya no son iguales, güey. Ya todo cambió para ti y ya es imposible, cabrón. Sí, que es añorar el pasado, o no tanto el pasado, sino el recuerdo que uno tiene Exacto. de lo que fue esa situación, en ese momento o ese lugar. De hecho, ahorita también me acordé, comparaciones pendejas, acostúmbrense porque son mi especialidad. ¿Recuerdas que hay un momento donde empiezan a narrar que hay un tirador muy letal que a lo que se mueve le pega? Me recordó de cierta forma, digo, comparaciones muy pendejas, a aquel duelo de snipers en American Sniper. No, no, es de la mamá. Marcando sus distancias, Sí, evidentemente, sí. pero me acordé mucho de ese momento de cómo los niños van corriendo y este cabrón les va tirando. ¡Qué sorpresa! Resulta que es el hijo, el primer hijo Exactamente, güey. de esta persona, el hijo de aquel novio asesinado por traición de su propia familia, güey. Claro, güey. Y ahorita, nada más como un pequeño paréntesis, güey, que mencionabas que tu favorita es Sicario. Creo que en esta escena es una muestra de lo que en el porvenir Denis Villeneuve iba, digamos, a perfeccionar, ¿no? En esa expertise en manejar la tensión, ¿no, güey? Es un experto en el manejo de tensión. Mira, me acordé también de cuando al que se le considera, no sé si todavía es el momento, Quentin Tarantino, que es un maestro en la tensión. Mira, a mí se me hace que Tarantino se queda pendejo a un lado del manejo de tensión en Sicario. Nada más en ese momento, Sí, porque güey. hay una entrevista donde Tarantino menciona que para ese momento en Inglourious Basterds, el principio, la conversación que hay, que es muy tensa y se estira y se estira y se estira y se dilata y se sigue dilatando. Villeneuve hace lo contrario. Es un momento que ya desde minutos antes es tenso de madres. Solo que su clímax es en la frontera y dura poco. Es conciso, es directo. Pero cómo pega, güey. Y volviendo de pegar, otro momento igual de tenso en Incendies, creo que es todo el bloque donde la tienen cautiva, presa, Sí, güey, cabrón. que la están torturando. ¿Y quién la está torturando, güey? Sin que él Sin sepa. que sepa, cabrón. La está torturando su propio hijo sin que él sepa que está torturando a su madre, güey. Y deja tú, volviendo a la mención de que aquí hablamos de temas escabrosos y de temas de interés para Monterrey, güey. Tenemos un acto de puro incesto donde, Así es, güey. por puro cuestiones de tortura, este cabrón termina violando a su madre, güey. A su Tal propia cual. madre, y pues a raíz a frutos de esa violación es que tenemos a estos dos gemelos, a estos cuates, güey. Y ahí es donde no sé si ya sea momento de soltar la bomba del 1+1. Suéltala, cabrón. Yo creo que Ok. yo creo que es el momento perfecto, güey. Muy bien. Ya tenemos este antecedente en el que el primer hijo de esta señora, la viola, la tortura sin saber él que es su hijo. Bueno, sin saber él que es su madre, más bien. Pero la madre sabiendo que es su hijo porque lo reconoce por un lunar, un tatuaje, tatuaje, que tiene güey. en la pierna, en el tobillo principalmente. Entonces queda embarazada. Ya posterior de cuando fallece, que deja las cartas, se hace la narración de que 1+1 es igual a 3. Y esto evoca a que el hijo original es hijo de la señora, es el padre de los gemelos Ajá. y al mismo tiempo es el hermano de Tercer de estos hermano. mismos. Entonces, es un momento donde, güey, me acuerdo y siento un nudo en la garganta. El pinche grito que pega la hermana, güey, cuando capta ese momento, que llega al cuarto de hotel, el hermano está desencajado, güey, no, o sea, no puede decir nada. Y nada más escuchas cómo traga aire. Yo creo que el grito de Pacino en Godfather 3 se queda hasta pendejo, güey. Simón, sobre todo porque este sí es real, güey, no está hecho en post. Pero justamente ahorita, creo que antes de pasar a una reflexión que quería hacer, también deberíamos de hablar de ese gran momento, güey, cuando balacean el pinche camión, güey, que va lleno de gente, güey, y que le están prendiendo fuego y la única forma en la que Nahuel puede salvarse es diciendo
que ella es cristiana, güey. O sea, es un momento de pura... ¿Quién diría que la religión seguiría matando gente, güey? O se seguiría matando gente por cuestión de la religión. Y creo que Sí. ahí de lo que mencionas... Bueno, hablamos de los 70s para empezar, pero... Eso sí, creo que ahí... Pero ahorita me acuerdo también precisamente el momento cruel. Ojete es la niña, güey. Sí, porque ella no para de gritar que es su madre quien acaban de matar. Entonces, si Ben ya estaba a punto de salvarla, güey, no escatimaron en gastar balas con un niño, güey. Y tampoco escatimó Villeneuve en mostrarlo, güey. Ah, no, sale volando con CGI, pero no hay pedo, güey. Sale volando y también creo que uno de los momentos ya como finales que también patea duro, que es cuando está aún la madre viva que van a las albercas, estas albercas como municipales acá Güey, no mames, que están güey. llenas de miados, de flotadores ahí, vergel, loco, el vergel. de submarinos rusos. Y de la nada se queda mojándose las patitas o sentada en su respectivo sillón bien a gusto. Hasta un vato le dice, hey señora, está mi toalla ahí, no mames. Sí, acá. Oh, sorpresa, voltea la vista hacia abajo y encuentra un tatuaje en cierta zona. Sube la mirada y ¿quién es, güey? El hijo. El hijo, perro. El hijo y lo ve muy normal, casi como con familia, si mal no recuerdo. Y la mamá nomás se queda muda, güey, y lo reconoce. Y ese es ese momento donde creo yo que se le rompe el alma. Y creo que ya a partir de ahí nada más se tira a morir la señora, güey. Sí. Ya no dice, ok, mi hijo, mi torturador, mi violador, el padre de mis hijos y el hermano de mis hijos. El hermano de sus hijos. O sea que el hijo del papá Tal está cual. en la misma ciudad a la que yo corrí, al mismo país, en la misma ciudad a la que yo corrí, para alejarme de todos esos traumas, de esa violencia, de esas situaciones que viví. Es muy cabrón como a veces, por más que huyas de tus demonios, de una u otra forma te terminan alcanzando, güey. Así es. Me gustaría poner como reflexión que uno de los lugares comunes cuando se habla del cine de Medio Oriente, sobre todo estos tipos de películas que hasta cierto punto tienen cierto dejo de violencia, son calificadas como pornomiseria o con pornoviolencia, ¿no? Que no tiene un verdadero sentido dentro de la película más que para hacerte sentir mal. Casi todo lo que México manda a Cannes. Ándale, y esto no es para nada el caso, güey, porque es cierto, esos momentos intercalados entre actos de pura bondad, perdón, y actos de pura violencia, güey, funcionan como pocas veces he visto, güey. Puede pecar para algunas personas de melodramática, sí, y quizás para otros, de hecho, leía varios críticos que sigo que, digamos que su punto bajo en la película era que hasta cierto punto podría verse como un poco realista. Y digo, entiendo, pero caes perfectamente en las convenciones de la película, güey. Sabes que las cartas son MacGuffin, güey, para que la historia se desarrolle, güey. Sabes que sin ellas no existe esta búsqueda de los hermanos, pero, digo, todo lo que pasa, güey, te lo vende, güey. Y al final estás on board, güey. Hasta el momento que llegan las cartas, la lectura de las cartas del hijo papá, güey. No mames, no sé cómo te llega ese momento, pero es duro, güey. Duro as fuck. Creo que, bueno, ya mencioné, Sicario es mi película favorita de Villeneuve, pero creo que la que me mueve las fibras bien cabrón, güey, la que me tiene marcado y que nada más he visto 2 veces porque esa sí patea duro, es precisamente Incendies. Y es ese manejo del drama, güey, de la crueldad justificada, ahora sí, porque es la narrativa. Y perdón por la moto de fondo. Tú de que mencionabas lo de los críticos, que su punto más bajo es a veces ese punto como de drama o que no es tan creíble, güey. Creo yo sinceramente que es gente que está en su pinche privilegio ahora sí. Porque yo creo que lo que nos muestra es la parte bonita de los conflictos en Medio Oriente. Porque realmente eso ahí es el pan nuestro de cada día y de forma más culera, güey, y por motivos aún más pendejos, güey. Sí, y creo que sería, bajo ese esquema tendríamos que también echar por la borda a un chingo de películas que tienen un closure que, si bien no es una feel good movie, no son feel good movies, tienen un cierre en el que los personajes encuentran hasta cierto punto un tipo de paz y bienestar. Y que siguiéramos bajo esa crítica de que no puede ser posible que se hayan encontrado, etcétera, etcétera. Bueno, tendríamos que también desechar un montón de otras películas. También me encanta, güey,
que, como mencionaba, a través de tantos momentos tan difíciles, la película al final, desde sus personajes, güey, no juzga como tal, no es moralina como tal. La película comprende, no comprende, pero expone todos aquellos actos que se llevan durante las 2 horas y pico de la película y al final hasta los personajes tienden a perdonar, lo que me encanta porque la película no busca leccionar. Y si bien desconozco la obra de teatro como tal, güey, entendería que es un cierre que viene desde su concepción como quien la escribió, desde su dramaturgo, y para mí es un cierre abrupto también y me encanta que sea así, güey. Es un cierre posterior a una escena no grandilocuente, pero de mucha emotividad y me encanta cómo cierra, güey. Creo que es un cierre de perfil bajo, pero no por eso no patea como mencionas. Es un final y ya, diría la March. O sea, no es bueno ni es malo, simplemente es un final que iba ad hoc con lo que nos mostró. Y creo que también entra en esas historias en las que, como dices, no va a haber un cambio significativo. Bueno, sí hay un cambio significativo, pero no terminan todos felices, no perdonan o sí perdonan, pero es como la vida, es cruel y simplemente son decisiones. También ahorita me acordé precisamente de, no sé si leíste, esto lo leí yo anoche, que precisamente Dune, hablando ya a posteriori, hablando de otros lugares llenos de tierra y de dunas, curiosamente, Dune va a estrenar, güey, en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Eso sí, ¿Qué hubo, fuera perro? de competición, güey. Pero yo cambiaría mi reino por estar allá ahorita mismo, güey. No mames, Y deja tú, güey. Digo, por lo menos ya está próxima a estrenar. O por lo menos al momento en el que estamos grabando esto, la fecha de estreno para los gringos es el 1 de octubre en cines y en HBO Max. A mí no sé si te había contado, güey, pero neta, no sabes cómo me dolió que el año pasado no se estrenara en diciembre como estaba programado originalmente. De que fuera de broma, güey, Dune era la única película que yo estaba esperando y es la única película que me hará volver al cine, güey, a la sala de cine. Bueno, esa y la de Carax, suponiendo que la estrenen en cine. Si no, vamos a recurrir a la vieja confiable, güey. Totalmente, sí, creo que está bueno también decir que al momento de que estamos grabando este podcast, ni Ramiro ni yo hemos ido al cine desde marzo de 2020. Y sí, justamente como mencionas, una de las razones por las que estamos también hablando de Incendies es porque estamos a unos meses, como dice Ramiro, de que se estrene Dune, la nueva adaptación del clásico de Frank Herbert, que está de más decir, yo no he leído. Es uno de mis grandes blind spots literarios, digamos, o de literatura universal, ciencia ficción, etcétera. Entonces, güey, me gustaría que, bueno, antes que nada, quiero decir que yo, pues digo, he visto Dune de David Lynch. Es una película extremadamente rara, güey. Y también he visto Jodorowsky's Dune, ese documental bastante chingón, güey, de lo que se planeaba que fuera la adaptación de Alejandro Jodorowsky con un megaproyecto que al final tampoco se hizo. Pero pues por lo menos nos quedó ese gran archivo. Me gustaría que nos comentaras, güey, ¿qué es lo que esperas de Dune siendo... ¿Te gusta, hasta donde tengo entendido, te gusta bastante la novela? Y tenemos, para empezar, esa gran confirmación de Denis Villeneuve arriba de proyectos que son prácticamente destinados a fracasar, como lo fue la secuela de Blade Runner con 2049. Entonces, ¿qué esperas, güey, de esta nueva adaptación de Dune? Mira, primeramente hay que definir qué fue un fracaso. Económicamente, fue un Sí, fracaso güey, porque no no, mames. no dobló su presupuesto. Pero Cabrón. recuperó su presupuesto. Ahora bien, si nos vamos a crítica, güey, Blade Runner 2049 barrió parejo. Fue un Simón. putazo en donde la pusieras. Sí. Entonces, un éxito fue. Financieramente tal vez no. No obstante, aún así se animaron a darle Dune a Villeneuve. Y creo que dejó muy en claro que si pudo hacer lo que hizo con Blade Runner 2049, puede hacer Dune. O sea, Dune estaba en esa lista de las cosas inadaptables. Como está Watchmen también ahí, que ahí Zack Snyder hizo una buena adaptación, pero pues digamos que no cumple tan como esperarían los fans. Como Gravity's Rainbow. Otro libro, creo que ese sí va a ser imposible de adaptar. No lo he leído, pero para lo que me has narrado. Deja tú lo literario, güey. Tal cual, un güey que se le para cuando viene un cohete, güey. Ya en estos tiempos imposible, cabrón. No, yo creo que sí se le sigue parando a la gente cuando ve un cuate, güey.
Bueno, sí, la azúcar, yo creo, güey, o la sangre, güey. Bueno, se les para un cohete más bien. Bueno, volviendo a Dune, ¿qué espero de Dune, güey? Primeramente tengo que hablar un poquito de lo que es el libro, la obra de Frank Herbert. Dune actualmente se le conoce como la Biblia de la ciencia ficción. Es un libro que habla mucho desde el lado ecologista, güey. De cómo hay un mundo, un planeta que se llama Arrakis, que no tiene agua, güey. Bueno, tiene agua, pero está muy dosificada de a madres. Existen unos gusanos a los que se le conocen como hacedores, que son unos gusanos gigantes que hacen más hostil la vida. Y en ese planeta los nativos son un grupo de gente que se le conoce como los Fremen. Son gente que está acostumbrada a vivir en el desierto. A sobrevivir en el desierto de su propia humedad, güey. Reciclar alimento. De vivir juntos con los hacedores. Vivir con ellos. Entonces, como mencionábamos hace rato, Jodorowsky quiso adaptar Dune, güey. Evidentemente Jodorowsky no tenía ni puta idea de lo que estaba adaptando. Él estaba haciendo sus putas pajas mentales como siempre en todo lo que hace. Tan así es que en el documental lo menciona. Él no había leído Dune. Estaba Giger y Pink Floyd ahí, güey. Sí, Digo, pero mira, ya tener sé. esos dos güeyes no iba a ser una buena película. Nah. Luego tenemos a David Lynch que... Ay, mira, yo creo que es el Alien 3 de David Lynch. Sí, güey, lamentablemente. Entonces llegamos a Dune de Villeneuve. Donde primeramente tenemos un reparto, güey, cabroncísimo que ni mandado a Chingoncísimo. hacer. No sé si recuerdas que cuando se anunció que iba a estar en diciembre originalmente el año Ujú. pasado, aprovecharon y reeditaron el libro porque ya estaba descatalogado. Lo reeditaron y lo compré. Y me lo fusilé. No voy a decir que de un tirón, pero para mis estándares lo acabé muy rápido. Volví a ver el tráiler y prácticamente el tráiler es el libro. Así, güey. Descripciones, personajes, cómo se ven, estéticas, el orden de los momentos en el tráiler. Son cabroncísimos sacados del libro sin perder ese filtro de Villeneuve. ¿Crees que cuando se agarran a putazos van a salir como estos efectos, güey, de cuadritos como Tetris, güey? Me mato en ese momento, güey. No mames. Me mato en ese momento. Si Yo pasa creo que eso. David Lynch también se quería matar en ese momento, güey. Pero no se mató, lamentablemente. No, lo bueno, güey, porque pues, tuvimos un chingo de jales vergas. Bueno, eso sí. Digo, lamentable para él en el sentido del estrés y la frustración, güey. De hecho, hay una forma en la que se puede describir muy bien Dune y Arrakis. Que en el libro mencionan: yo puedo considerar Arrakis como un infierno al que ha llegado antes de morir, pero él debe encontrar aquí algo que le inspire. Güey, es que es muy, muy, muy cabrón hablar del libro y cómo todo lo que sucede en Arrakis, qué sentido tienen los gusanos, cómo son las cuestiones políticas y diplomáticas en el planeta, porque de hecho, primeramente, Arrakis es muy importante por una cuestión. Existe una droga que se llama la especia en ese lugar, que es lo que permite a la humanidad los viajes interplanetarios, porque de otra forma te da un puto derrame a medio viaje y te carga el payaso. Que es más, sobra decir, en ese mundo no existe la tecnología en cuestión de robótica, de informática y todo. Es un mundo muy, muy antiguo, pero muy moderno al mismo tiempo, en el cual la gente, después de sucesos con tecnología, tuvieron que acostumbrarse a desarrollar su propio físico, su propio intelecto, para ellos ser computadoras humanas, dependiendo de a qué te dedicaras o cuál fuera tu raza, tu casa. Ahora sí que como en Game of Thrones, tu casa. Y tenemos a los Atreides, que es la casa principal, aquella casa que llega y gobierna el nuevo planeta de Arrakis, ahí el cambio de gobierno. Y pues suceden cosas y termina nuestro personaje principal, que es Paula Atreides, con su jefecita, güey, escondiéndose en lo profundo del desierto con los Fremen, y se desata el guateque. Aquí lo importante de Dune, película, es una cuestión muy importante, güey. Según palabras de Villeneuve, van a ser 2 películas, o él tiene planeado 2 películas. Esta película que está próxima a estrenar va a cerrar en un punto en el libro donde da cierre, o sea, hay pauta a cortar ahí. O sea, nos quedamos con un 70% del libro adaptado a la primera película. No obstante, la segunda parte que se pretende hacer, si tiene éxito esta primera, y que creo que ya se autorizó, es donde viene la parte la carnosa, güey, la parte donde escuchan la ambulancia. Tijuana, hashtag Tijuana. Sí, ahí disculpen la ambulancia. Digo, la parte carnosa donde
donde se desatan las batallas, donde ya es la acción 100% acá en lo fuerte. Y neta, van a rodar cabezas si no autorizan la segunda parte, güey. Me voy a encabronar muy duro. Verga, güey. No, pues esperemos que sí sea un putazo, güey. Creo que he visto durante lo que va de este año muchísimo más furor y he visto muchos más artículos, he visto más gente hablando acerca de Dune que en lo que su tiempo se habló de la secuela de Blade Runner 2049. Pero yo también, si bien no he leído el libro, me siento también muy emocionado por verla. Creo que Denis Villeneuve ha demostrado que es un autor más allá que un simple director como tal. El vato puede escribir, puede adaptar, puede dirigir como pocos y ha pasado de estas historias más íntimas de pocos personajes a estos grandes blockbusters, pero también con profundidad, con un dejo de autoría, dejando su sello y no nomás siendo una especie de molde que necesitan los productores de dichas películas. Hablando de, güey, quiero creer en un mundo en donde Villeneuve si pueda concluir Dune, güey. Si pueda hacer esa segunda parte. En donde Fincher continúe Mindhunter, güey. Que siendo sinceros, en este momento de la vida, creo que necesitamos más a Fincher empeñado en continuar la serie que en dirigir nuevas películas. Y por último, güey, aún sigo soñando con que algún día Guillermo del Toro nos traiga a esta miserable existencia su adaptación de Las Montañas de la Locura, güey. Ahí dispensen, el güey está bien traumado. Sí, güey, a mí sí me dolió, güey. Y por cierto, ahorita que me acuerdo también, la semana pasada te aventaste un top 5 de las mejores muertes de Sean Bean. Yes. Así que esta semana me toca a mí aventarme el respectivo top 5, pero de las películas de Villeneuve. Écheselo, perro. En el lugar número 5 encontramos Polytechnic. Uf, aquella perro. película que narra una masacre escolar en Montreal, en Canadá. Luego tenemos en el cuarto lugar Blade Runner 2049, güey. Bien, bien. Putazote que es la película. En el tercer puesto tenemos de la que hablamos el día de hoy, principalmente Incendies. Órale, va. En el puesto 2 tenemos Arrival. Arrival fue otro madrazo sentimental para mí. Sí, güey. Esa sensación de saber qué va a pasar y aún así aventarte al ruedo para sufrir porque vale más la pena esos pocos momentos felices que tienes con esa persona que todo el sufrimiento posterior, güey. Es muy cabrón eso. Y en primer lugar, creo que no es sorpresa porque ya lo dije como 5 o 6 veces, Sicario, güey. Sicario es ese momento en el puente, es el momento en el que arranca cuando llegan a la casa y ven los cuerpos entre la pared, güey. Son esos momentos de dobles agentes, de traición, güey. Es una película muy cabrona. Así se debería dirigir la acción. Y creo que también, bueno, no creo, más bien, ese año, a pesar de que Sicario no es acción como tal, creo que es la mejor película de acción junto con Fury Road del 2015 a la fecha, güey. Simón, sin dudas, Sicario es una de esas películas que hace que cuando tu jefe pasa por la tele se queda ahí parado viéndola, güey, como por 1 hora, güey. De hecho, hablando, y por último, para cerrar yo mi parte, hablando de Polytechnic, en el caso de esta última, te puedo decir que junto con Utoya del 2018 de Eric Pope, son las mejores películas que he visto en las cuales se toca el tema de estos sucesos tan culeros como las zonas masacres. Que en el caso de Polytechnic, como mencioné también, podría ser el equivalente de Columbine en Canadá, en Montreal específicamente. Y que sin pedo alguno, para mí, le ponen su madre a lo que hizo Gus Van Sant con Elephant. Porque Elephant es muy chingón en cuestión estético y todo. Pero el peso, el trauma o que pegue duro, lo tiene Polytechnic. Sí, le estás dando en la madre una palma de oro, pero pues estoy de acuerdo contigo. Y bueno, con eso terminamos otro episodio de Para Dormir Después podcast Arrakis in Flames. Recuerden que si esto les gustó, les agradeceríamos mucho sus comentarios y una calificación para que este programa pueda hacerse visible, pero sobre todo, les agradeceríamos que lo compartieran con un amigo que crean que va a disfrutar tanto de este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Escucharon a Ramiro Alvarado y a Miguel Zárate. Hasta la próxima.